Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A uno se le pueden conceder, por medio del Espíritu, palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros la fe, en el mismo Espíritu, a otros carisma de curaciones, en el único Espíritu, a otros poder de hacer milagros, a otros don de profecía,
a otros discernimiento de espíritu, a otros facultad de hablar diversas lenguas, a otros don de interpretarlas. Dentro de los carismas que vamos a compartir en este momento es el carisma de milagros. Y entonces vamos a hablar primeramente de qué es un milagro, cuáles son las formas como opera un milagro y cómo se hace vida un milagro. Y entonces podemos escuchar en el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios que separa el carisma de curación y el carisma de milagros. ¿Por qué hace la separación? Porque el carisma de curación se limita solamente a curar físicamente a una persona, mientras que el carisma de milagros o el don de milagros es un don en el que se manifiesta el poder de Dios fuera de las leyes de la naturaleza, pero en todas las instancias de la vida del hombre. Entonces vemos cuando los discípulos estaban en la barca y estando en la barca tenían miedo porque la barca se estaba hundiendo, llamaron a Jesús y Jesús increpó los vientos. Pero vemos también entonces que el pueblo de Dios estaba con Jesús y estando con Jesús estaba escuchando su palabra, tenían hambre, hay que darles de comer a esta gente. Y entonces Jesús lo que hace es que multiplica los panes. Pero vemos también un ciego de nacimiento, que conocemos al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Y entonces lo cura físicamente y permite que vea. No es solamente la curación, es que Dios se manifiesta en toda la vida y en todo el ser del hombre. De allí entonces que podríamos más bien comenzar de qué es un milagro. Y el autor de este librito que se llama Las 3 edades de la vida interior, que es Reginald Gariot, tiene como una definición muy clásica que toman los teólogos y va a decir: un milagro es un hecho producido por Dios en el mundo y fuera de toda la naturaleza creada. Un milagro es un hecho producido por Dios en el mundo y fuera de toda la naturaleza creada. O sea, todo ya está creado, pero lo que hace Dios es lo que ahorita, como más o menos dije, es que Dios violenta las leyes de la naturaleza y entonces crea algo que en su momento o en la historia de salvación o la persona necesita o la persona necesita, o lo que hace allí es como manifestar su majestad, ¿cierto? ¿Y por qué lo hace Dios? Sencillamente a veces Juan Pablo II, en una audiencia que hace en 1987, lo hace para manifestar su amor. Y entonces lo dice de esta manera: el milagro es la revelación del amor de Dios al hombre que sufre, que tiene necesidades, que implora la curación, el perdón y la piedad. Y cuando encontré este pedacito de Juan Pablo II, fue para mí muy maravilloso, porque es recordar de que el Dios de nosotros como cristianos es un Dios que es personal, que es persona. Entonces se preocupa por la necesidad suya y por la necesidad mía. Los diferentes dioses que presenta la nueva era y que vende el mundo no es personal, es alguien trascendente que está allí lejos, pero el de nosotros es personal. Y al ser personal, no solamente Jesús quería manifestar sus obras a través de palabras, sino que lo hace también por medio de milagros. Y entonces va a decir la de Verbo en el capítulo 4 que lo hace por medio de milagros para que los hombres crean que Él sí es el Mesías. Y va a decir también el Vaticano I de que lo hace Dios manifiesta sus milagros, o Jesús manifiesta sus milagros, sencillamente porque no puede separar los milagros de sí mismo. Por eso, cuando preparaba esta reflexión, me encontraba este biblista Daniel Grecia, que decía que cuando uno deja entrar el racionalismo y el secularismo a la misma fe, entonces va negando lo que es propio de Jesús, que son los milagros. Hace por ahí 3 años estuve participando en la Bolivariana de un encuentro de Biblia, ¿cierto? Estaba Santiago Jara.
Y Santiago Guijarro, en la ponencia que hizo, va diciendo de que él no creía como tal en los milagros. Él siempre le daba razones a los milagros que manifiesta Marcos, que manifiesta Mateo, que manifiesta Lucas, pero que tenía aquí una persona que era judía. Y cuando empezó a ayudarle en el tema de los milagros, para ver si los milagros eran reales, este judío guardaba silencio cada vez que ponía su postura. Y él empezó a notar que guardaba silencio. Entonces se le acercó y le preguntó después el por qué. Y él dijo, porque es que del pueblo donde yo nací, la medicina es muy imposible, es complicado para uno entrar a la medicina. Y cuando va y ora, uno que no cree en Dios, un brujo o un chamán, los milagros se dan. Esto le llevó a Santiago Guijarro a empezar a mirar cómo era la época de Jesús en el tema de la medicina. Y encontró que eran muy pocos los que realmente se acercaban a la medicina. Y a partir de allí empezó a creer en los milagros. Y empezó a creer en que en los milagros que presentan los evangelios son reales. No solamente es una explicación espiritual, sino que son reales. Entonces es posible uno concluir tres cosas. Uno, que Dios se hace persona y que nuestro Dios es personal. Dos, que Dios quiere manifestar su poder y sus milagros y eso hace parte de él mismo. Y tres, lo que dice el padre Francis Maná: el milagro es un hecho de Dios que nos recuerda que el cristianismo es más que doctrina, es poder que transforma la vida y destruye el mal. Y de pronto hago un recuento. Francis Maná fue uno como en su momento de las personas que más le ayudó a Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y también de las que aprendió mucho. Y tiene un libro que se llama El Ministerio de Sanación y ahí toca la sanación interior, el tema de liberación, los milagros, la fe, hasta el tema mismo de la unción del Espíritu Santo. Y yo quiero citar, frente a ese tema de los milagros, una parte del libro de Teología Dogmática de Michel Chamos. Michel Chamos es uno de los teólogos más reconocidos en el siglo XXI que aportó mucho al Concilio Vaticano II. Y fue un perito exacto que fue el profesor de Joseph Ratzinger, que iba a decir: los milagros son el sí dicho por Dios a la palabra de Cristo. Los milagros están tan fuertemente unidos a Cristo que no pueden prescindir de ellos, porque se destruye la figura de Cristo. Por lo tanto, cuando usted intenta negar un milagro, o cuando, independiente de que estemos en nuestra fe católica, que uno también escucha así como escucha de que no es posible el tema de liberación, ni de la posesión demoníaca, ni nada de esa parte, y que la parte de sanación interior es por psicología, así mismo escucha que los milagros de Dios no son necesarios en nuestra época. Y si no son necesarios en nuestra época, más adelante que explicaré cómo operan los milagros de Dios, entonces ¿por qué Jesús, cuando después de que asciende, llega y les dice: espere que venga el Espíritu Santo, y cuando esté sobre ustedes serán mis testigos? O sea, van a hacer las cosas que yo hago y más grandes, porque son los milagros los que respaldan el anuncio de Dios. Y entonces, ¿cuáles son las formas en las que opera un milagro? ¿O cómo opera el poder de Dios, la omnipotencia divina de Dios? Y opera de dos maneras. Una, a través de la unción. David estos días nos decía que no es sano o no es bueno llamarlo unción, sino gracia gratuita dada, ¿cierto? Pero cuando estudiaba sobre el tema y me leía un librito de Granero Cantalamessa que se llama El Misterio de Jesús, que habla sobre el bautismo de Jesús, uno encuentra allí que no hay una dicotomía en hablar sobre unción del Espíritu Santo y la gracia como tal que nos da, esa gracia actual. ¿Por qué? Porque es la misma que tú recibes en el bautismo y que es dada para anunciar a Cristo y que es como potencializada en la confirmación.
es potencializada en la confirmación. Por eso en la confirmación se envía a hacer lo que hizo Cristo. Y entonces, cuando hablamos de la unción, hablamos de que Dios quiere operar a través de sus discípulos. O sea que utiliza al discípulo para realmente Dios operar a él. Y cuando hablamos de la gloria, que más adelante lo explicaré, que fue muy impresionante cuando empecé a leer un poquito sobre eso, hablamos de que Dios quiere operar por sí mismo sin necesidad de discípulos. Y que hay una gloria formal y hay una gloria material. Y la gloria material es cuando Dios opera directamente sin necesidad de discípulos. Y un ejemplo de eso es que hizo el cielo, hizo la tierra y no contó con usted. Hizo los mares, hizo las aguas y no contó con usted. Lo hizo por sí mismo. Y en eso se encuentra que Dios quiso manifestarse en la tienda de campaña. Y decía, y la gloria de Dios estaba en la tienda de campaña. Y la gloria de Dios acompañaba al pueblo de Israel. Y no contaba con usted. Lo hacía Él directamente. Y cuando uno empieza a conocer un poquito el tema del mover de Dios, uno empieza a conocer también cómo operan los milagros. Por ejemplo, el año pasado, en una de las asambleas, pues cuando estaba nuestro compañero César, que estaba cantando allí, llegó un momento en el que el Ministerio de Música se quedó, o sea, el Ministerio de Música como que hay que parar de cantar, hay que parar de cantar, y hizo pausa ahí. Y aunque el Ministerio de Música no cantaba, la gente seguía adorando. ¿Por qué si nadie estaba dirigiendo? Porque no era la unción de quien dirigía, era la gloria de Dios quien estaba manifestándose en el pueblo. ¿Y cuándo se da la gloria de Dios? Entonces se dice en la teología, se da cuando se manifiesta la gloria formal. O sea, cuando el pueblo de Dios comienza a glorificar a Dios, a ser para lo que fue creado. Y entonces es allí donde se hace obra la gloria material, se manifiesta materialmente el poder sobrenatural de Dios y se dan los milagros. Pero entonces, ese es hablar un poquito de la gloria divina. Y ese operar del poder de Dios a través de la unción, entonces lo tenemos que sea como tal en el mandato que Dios hace, que ahorita lo había mencionado, en Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y serán testigos de Judea, Samaria y hasta los confines de Jerusalén. Y ustedes ven que los modelos que seguimos a nivel carismáticos son modelos que no solamente manifiestan la obra de Dios a través de palabras. Un Emiliano Tardío, un Darío Betancourt, un Francis Manao, un señor Alfonso de Jaramillo, sino que había algo más que palabras. Y ese algo más de palabras es lo que conocemos usted y yo, que se llama la unción. Pero entonces, ¿para quién es este carisma de milagro? Solamente para algunos pocos. Y en el mismo Marcos 16, 16, 18 va a decir, el que cree y se bautice, se salvará. Y estos son los milagros que acompañarán a los que creen. Expulsarán los demonios, hablarán lenguas, y los enfermos se sanarán. Y estos son los milagros de aquellos que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Aquellos que son bautizados. O sea que todo bautizado, por el hecho de ser bautizado, recibe esa gracia de Dios. ¿Qué sucede? Que en el librito de la perfección cristiana llega y dice, cuando hay más carne que espíritu, es poco que se manifieste aquello que hemos recibido en el bautismo. Y tercero, ¿cómo ha servido un milagro? Y entonces aquí en este punto tomé de varios autores y también de la Sagrada Escritura, y lo primero y lo más importante es la comunión con el Espíritu. Juan 15:5 va a decir, el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y más abajo, en el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, todo lo que pidan se los concederé.
Y entonces, en esa misma audiencia que hace Juan Pablo II en noviembre de 1987 va a decir: porque si Jesús manifestó sus milagros en comunión con el Padre, el cristiano ha de manifestar las obras de Dios en comunión con el Hijo, que lo da el mismo Espíritu. Porque si Jesús manifestó los milagros en comunión con el Padre, el cristiano ha de manifestar esos signos que lo dan en comunión con el Hijo a través del Espíritu. Por eso se necesita la comunión con el Espíritu Santo. Segundo, es necesario suscitar la fe y buscar la fe en el pueblo. En este librito de Por sus llagas de Emil Pérez, en cierta parte toca cuando estaba con Emiliano Tardí y le contaba su testimonio. Entonces al final del libro él dice que entendió cómo era que se hacían los milagros, porque Emiliano Tardí le dijo: lo impactante no son tus oraciones, son tus milagros, porque es tu milagro, el milagro de Él, porque tu milagro despierta la fe del pueblo, y donde hay fe, obra Dios. Y cuando usted empieza a escuchar al Padre Darío Betancourt, que Dios también lo ha usado en este Carisma de Milagros, él dice que lo primero que empieza a hacer es suscitar la fe en la gente, que la gente crea en un Dios que puede obrar a Dios. Y dice: pero si todavía no se ve, entonces que se le ofrezca a Dios, pero que no deje de pedir su milagro, dice el Padre Darío Betancourt. Tercero, es necesario que se dé un ambiente espiritual. Y entonces Francis Maná en este libro dice: el ambiente espiritual se da cuando el Espíritu Santo habita en ese lugar. Y mientras que el Padre Robert de Grandis, en el librito de Palabra de Conocimiento y Don de Sabiduría, dice: cuando el que ministra da a conocer lo que Dios está haciendo, en ese momento se despierta la fe y se despierta el ambiente espiritual, y los demás también comienzan a recibir los milagros de Dios. Por eso nosotros siempre pedimos Espíritu Santo. Lo pedimos para que se dé ese ambiente espiritual donde Dios mismo, en libertad, pueda orar. Pero para poder que se dé la comunión con el Espíritu y se pueda dar un milagro, usted debe haber más espíritu y poca carne. Y como decía el Padre Severito en estos días: y si me cuesta obedecer, hay más carne y poco espíritu. Y si me cuesta hacer lo que me piden, hay más carne y poco espíritu. Lo más fuerte en el camino espiritual que yo he vivido es cuando Dios me pide que haga algo y no quiero. El Señor no, porque es que, ¿qué es primero? ¿Eres tú o soy yo? ¿Quién te llamó? Yo te llamé, entonces yo te cuido. Di esta palabra, porque hay una persona que está sufriendo. ¿Qué le toca a uno hacer ahí? Morir a la carne y caminar como el Espíritu. Y así poco a poco es como Dios va manifestando su obra, pero para eso se necesita menos carne y poco espíritu. Recibiréis la fortaleza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los últimos confines de la tierra. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Sacerdote mi espíritu de Dios mi Salvador, porque ha mirado la aflicción de su estado, de ahora beneficiará a todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Y le hace proezas con su brazo, y despertar a los soberbios de corazón. Le arriba del trono a los poderosos, y
enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibiréis la fortaleza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los últimos confines de la tierra. Amén. Gozos. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, dones tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los dolores. Espíritu Santo, huésped de gracia, a sus dones, huésped del alma. Espíritu Santo, huésped de gracia, a sus dones, huésped del alma. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando lo envías tu alma. Ven Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Ven Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Espíritu Santo, huésped de gracia, a sus dones, huésped del alma. Espíritu Santo, huésped de gracia, a sus dones, huésped del alma. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse y danos un gozo eterno. Ven Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Espíritu Santo, como el Pentecostés, ven derrama tu gracia, dulce huésped del alma. Siendo los verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios potente y misericordioso, te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos transforme en templo de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo vive
y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.